Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. El transporte es lo más difícil que ahorita tenemos. Departamentos de Cauca y Nariño en crisis. Invierno no da tregua. Habitantes comienzan a sentir la afectación económica y el desabastecimiento. Más de 20 municipios se encuentran incomunicados. Protocolo para proteger a las mujeres. Todas aquellas que sientan vulnerados sus derechos y su dignidad podrán hacer uso de él. En NS Noticias les contamos cómo funciona. Ante el éxito de la ley de turismo, sector hotelero y viajeros piden al gobierno que se prorroguen sus beneficios. La intolerancia de la gente porque al ciclista no lo respetan. Se aproxima el día sin carro en la capital de la República. Aunque se ha avanzado, ciclistas sienten que no hay garantías suficientes de seguridad e infraestructura. Sigue inconformismo por desempleo para los jóvenes. Aseguran que no se sienten identificados. Piden que se cree capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo. Iniciamos en Nariño, donde se agudizan los efectos económicos con el paso de los días tras el derrumbe en la vía panamericana. Desde el Senado piden soluciones para que la productividad y la normalidad vuelva a la vida de los habitantes del suroccidente del país. El transporte es lo más difícil que ahorita tenemos. Todos los productos, está todo caro. El desabastecimiento en los productos de primera necesidad. Esto es lo que se está viviendo en Pasto. La situación se agudiza con el paso de los días y sus habitantes aclaman para que el gobierno nacional no los desampare. Al día de hoy reportamos una baja en ventas del más de 50%. Más de 10.000 empleos están en riesgo a raíz de la situación. Sectores del turismo, construcción, gremios de taxistas y el comercio en general se han visto realmente afectados. Eso genera siempre parálisis, estancamiento en las cadenas productivas, no nos hace un departamento competitivo. A través de una subcomisión creada entre congresistas de los departamentos de Nariño y Cauca, buscan hacer seguimiento a la crisis en la región y que se establezcan alternativas de solución para los departamentos. Necesitamos estabilizar el suministro de combustibles para la región, mejorar las vías alternas para que haya un tráfico más fluido. El gobierno nacional ha anunciado medidas para mitigar los efectos y se espera que esta semana lleguen 1.700.000 galones de gasolina y la siguiente semana otra carga igual. La situación en el Cauca tampoco mejora. Los efectos en el sector del transporte, las pérdidas de cosechas y más de 11 municipios incomunicados son hoy una preocupación para el país. Los daños económicos en el sector del transporte superan los 500.000 millones de pesos diarios y alrededor de 150 hectáreas en cultivos de café se destruyeron con el derrumbe, representando más de 2.000 millones en pérdidas. El 16% del abastecimiento de alimentos del departamento del Cauca se hace con municipios del mismo departamento. Estos 11 municipios también se han visto afectados en atención a usuarios de la salud. Los ciudadanos se han visto obligados a desplazarse hasta otras localidades. Para evacuar los pacientes sí ha sido un poquito duro, solamente presentó una emergencia en la cual los familiares tuvieron que optar por la mejor opción, que es pasarla por la Taravita. Desde el Senado le piden al gobierno nacional atender con urgencia las necesidades del departamento, destinando los recursos necesarios para atender la emergencia y soluciones a largo plazo con la reestructuración de la vía panamericana. Y tenemos unos problemas coyunturales que hay que resolver, generando un puente y una vía alterna, pero lo más importante es la solución estructural. La reestructuración total de la vía panamericana Popayán-Pasto en una doble calzada y una variante adicional por el Estanquillo serían fundamentales como solución a mediano plazo. Mientras la tasa de desempleo nacional es del 9,5%, la de desocupación juvenil está por encima del 17%. Según el DANE, por cada 100 desempleados, 45 son jóvenes. Son varias las preocupaciones de los jóvenes a la hora de buscar empleo. La primera de ellas, aseguran que no los contratan por falta de experiencia. He buscado, he pasado hojas de vida y me han pedido experiencia y pues ahí es como un poco complicado porque ahí no qué hace. Uno sale a la universidad con toda la teoría, pero con las ganas de aprender a hacer lo que aprendieron en la universidad. Pero lastimosamente las empresas no dan la oportunidad. Pues si necesitan 2 años de experiencia para empezar a trabajar es muy complicado. También
También afirman que hay empleadores que se aprovechan de la necesidad que tienen de trabajar y no les pagan lo justo por su labor. La remuneración económica es muy básica, es muy poco en comparación con las horas de trabajo que uno debe cumplir en las empresas. El tema es que el empleo tenga las condiciones necesarias, ¿no? Prestaciones sociales, horarios laborales acordes. Defender sus derechos laborales y un empleo de calidad de acuerdo a sus capacidades y especialización es el pedido de los jóvenes que buscan empleo. Pues ante las preocupaciones de los jóvenes para acceder a un empleo, desde el legislativo se alistan varias iniciativas que ayudarían en ampliar la oferta laboral. Una de las propuestas para combatir el desempleo juvenil es fortalecer el mecanismo de subsidiar el 25% de un salario mínimo a las empresas que contraten jóvenes entre los 18 y 28 años. En el presupuesto adicional se destinaran unos 200.000 millones de pesos y con eso se podían generar no 500.000 como ya se generaron, sino 1 millón de empleos. Aseguran los senadores, se deben ofrecer programas de educación focalizados en las necesidades laborales de los territorios, especialmente en el sector rural. Que de verdad la gente cuando termine sus estudios tenga donde trabajar en el territorio y no se venga a engrosar las filas y los cordones de miseria en las grandes ciudades. También es necesario avanzar en la aprobación del proyecto que busca que los jóvenes mayores de 24 años o los que estén cursando más de quinto semestre en la universidad puedan obtener su libreta militar a bajo costo. Ya que muchas veces el no tener la libreta militar también es algo que no les permite acceder a sus empleos y a formalizarse. Afirman los senadores se deben fortalecer programas de emprendimientos acompañados de pequeños créditos para impulsar las empresas juveniles. El aumento del salario mínimo para 2023 frente a la inflación registrada el año pasado es una situación que ha generado muchos interrogantes alrededor del tema salarial en Colombia. Varios sectores del país manifiestan que el dinero no alcanza. A pesar de que el incremento del 16% en el salario mínimo fue entendido como un alivio económico en cuanto al poder adquisitivo de millones de colombianos, los trabajadores afirman que una inflación del 13,12% acortó las ganancias obtenidas para los asalariados. Creo que han habido muchas alzas, pues eso no es pensar en los bolsillos de los colombianos. Da lo mismo, o sea, todo es más caro, si uno es independiente pagar la planilla sale más caro, hacer mercado es más caro, el transporte es más caro. Y es que de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el mínimo para el 2023 con relación a la inflación fue el más bajo desde el año 2016, cuando el ajuste correspondió al 7% y la inflación cerró ese año en 7,26%. Es una preocupación de todos los colombianos. ¿Por qué? Porque nos permite que un casi 3% sea el que permita el poder adquisitivo para la canasta familiar, y esto va a implicar que va a afectar directamente las costumbres alimenticias e incluso el acceso a diferentes bienes. Según algunos análisis económicos en el país, los índices de la inflación seguirán en aumento por lo menos durante el primer trimestre del año, por lo que aquellos trabajadores que devengan un sueldo mínimo verán disminuida su capacidad adquisitiva y más aún quienes ganen por debajo de este rango salarial. Bogotá se prepara para el próximo día sin carro y sin moto con el fin de bajar la contaminación y promover la movilidad sostenible a través del uso de la bicicleta. Pero ¿cuáles son las necesidades que tienen los biciusuarios? Veamos. La bicicleta se ha convertido en uno de los principales medios de transporte de los colombianos y aunque ya existen más de 1.000 kilómetros de ciclorrutas en todo el país, persisten algunas problemáticas. La inseguridad. Los carros se atraviesan mucho, no le dan a uno la vía. En Bogotá se realizan diariamente 880.000 viajes en bicicleta, por lo que los biciusuarios piden mejorar las condiciones para su movilidad. De que ahí nos arreglan la ciclorruta porque no hay cómo andarlo. El año pasado fallecieron 437 usuarios de bicicleta en el país, siendo las principales víctimas los mayores de 60 años con 184 casos, por lo que desde el Senado se trabaja por garantizar su seguridad. En el Plan Nacional de Desarrollo que vamos a discutir este semestre tenemos que lograr medidas de seguridad vial y los más vulnerables son los peatones y los usuarios de bicicleta. De acuerdo con expertos, el gran reto es que el porcentaje de personas que se movilicen en bicicleta llegue al 15 y 20%, para lo cual es necesario fortalecer varios aspectos. Que sean integradas con el sistema de transporte público. También se necesita infraestructura. Mejorar la iluminación de las ciclorrutas y disponer de más cicloparqueaderos es el llamado de los ciclistas a las autoridades. Reforma a la salud, educación y caída del dólar son los temas que hoy nos trae Carolina Ávila en la sección Actualidad en Redes. Carolina, adelante.
Hola Marcela, y hoy en Actualidad en Redes, una de las tendencias de la semana fue numeral reformar la salud es. A lo que los senadores respondieron lo siguiente. La senadora Paloma Valencia, a través de su cuenta de Twitter, indicó: numeral reformar la salud es una buena cosa cuando se busca lo que no funciona para mejorarlo, pero las reformas mesiánicas que destruyen el sistema para imponer un modelo improvisado son desastrosas. Por otro lado, la senadora Marta Peralta, a través de su cuenta, indicó: Colombia debe decidir si seguimos entregando 73 billones de nuestros bolsillos a EPS que desaparecen recursos y no atienden a pacientes, o asumimos numeral reformar la salud es. El gobierno no acabará EPS. Las EPS se acabaron solas. De las 25 que quedan hoy, solo 7 están bien financieramente. Por otro lado, en el marco del Día Internacional de la Educación y a puertas de presentar las propuestas educativas en el Plan Nacional de Desarrollo, el senador Marcos Daniel tuiteó: en la educación está el futuro de Colombia. Necesitamos un sistema que atienda la realidad de nuestras regiones, que reduzca brechas de formación, evaluación y promoción, una educación sin barreras que permita que el país genere más oportunidades. Numeral Día Internacional de la Educación. Y en temas económicos, el senador Antonio Correa, a través de su cuenta, indicó: buena noticia, el dólar en Colombia sigue en picada y el peso colombiano es la segunda moneda que más ha ganado valor frente al dólar en el mundo. Hoy está a 4.514 pesos, pero como esto no será noticia, compartamos para que el país se entere. Hasta aquí la actualidad en redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook como Senado Colombia, Twitter @SenadoGovCo y TikTok @SenadoColombia. También a través de la página web www.senado.gov.co. Hasta pronto. Gracias, Carolina. 18 días de paro indefinido llevan habitantes de Santander en protesta por la aprobación de una licencia ambiental para la explotación de minería de carbón a cielo abierto. Ellos aseguran que se verían afectadas las fuentes hídricas y los cultivos de la zona. Esta imagen se repite constantemente en una mina de carbón a cielo abierto. Para extraer este mineral es necesario remover toneladas de material que genera un polvo que contamina y que puede afectar a la salud de quienes lo respiran. Panorama que preocupa a los habitantes del Carmen y San Vicente de Chucurí en Santander por la licencia que permitiría la explotación de carbón en esa región. El polvillo que esta explotación generaría afectaría grandemente a nuestro cultivo principal de cacao. Van a contaminar las aguas donde la toman el municipio de Barranca Bermeja para el corregimiento del centro. Allí afecta a 25.000 personas. Además de las afectaciones que traería esta explotación, expertos aseguran que hay irregularidades en la entrega de la licencia por parte de la Corporación Autónoma de Santander. 3 conceptos técnicos emitió la CAS en donde manifestaban que no era viable entregar este licenciamiento ambiental y aún así lo aprobaron. Senadores radicaron una demanda de nulidad de dicha licencia. Junto con las comunidades exigimos la revocatoria de la licencia ambiental, ya que no tiene licencia social. De esta forma se busca evitar que este proyecto se adelante en el territorio. A pocos días de que se radique el proyecto que establece el Plan Nacional de Desarrollo, conocimos las propuestas de las organizaciones indígenas que han sido consolidadas en un documento que será entregado a Planeación y al Ministerio del Interior. En próximos días será presentado ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Gustavo Petro y para su elaboración se realizó una consulta previa donde los pueblos indígenas trabajaron en 6 ejes que reúnen las propuestas que hoy le entregan al gobierno. El eje de territorios indígenas para la vida, el eje de conservación y preservación de la madre tierra, el eje de soberanía y autonomía alimentaria. Para estas comunidades es importante que se ha materializado el sistema educativo indígena propio. Que realmente salga la política pública en materia de ley. La senadora Aida Quilcue manifestó que espera que este gobierno respete las propuestas que presentaron las comunidades y además destine el presupuesto necesario para su ejecución. Se recoja en la norma, pero también que se le ponga recursos para que
se materialice ese plan. La senadora también expresó que es importante que se respete y reconozca las tradiciones en medicina ancestral de los pueblos indígenas y que desde el Congreso estará haciendo el control en la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. 13 iniciativas en materia de educación que buscan la permanencia de los estudiantes en las aulas y el fortalecimiento del sector son los puntos clave en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Petro. Las propuestas están distribuidas en los siguientes segmentos: lograr mayor permanencia de los estudiantes, fortalecimiento de la formación de los docentes, acceso a los establecimientos educativos, calidad educativa e innovación y tecnología. Ese es un ítem del plan de desarrollo que tendrá muchísima atención y el que estudiaremos con mucho cuidado porque ese es un factor fundamental para el desarrollo del país. La senadora Sandra Ramírez manifiesta que es indispensable que este Plan Nacional de Desarrollo tenga un enfoque hacia la educación rural. El nuevo gobierno tiene la oportunidad de destinar mayores recursos para fortalecer la educación rural. Por su parte, desde el gremio de profesores se pronunciaron al respecto. Es muy válida en cuanto que plantea la educación en la trayectoria de construir la paz. Los senadores también dijeron que esperan que estas propuestas estén enfocadas en mitigar los efectos que dejó la pandemia en temas de educación en el país. También el presidente Petro convocó a una movilización hasta la Plaza de Bolívar el próximo 14 de febrero y otra el 1 de mayo para respaldar las reformas que presentará al Congreso. Sin embargo, este anuncio generó controversia entre el legislativo. Se respeta. Esta semana el jefe de Estado hizo un llamado a los colombianos a salir a las calles a respaldar las reformas que presentará en el próximo mes, un hecho que ha causado polémica en el sector político. Desde la campaña electoral venimos invitando a un diálogo social que debe ser amplio, multitudinario, no solamente en recintos cerrados, sino de manera pública. Convocando marchas y tratando de seguir polarizando el país no va a lograr avances. Sin embargo, esto es lo que opinan los ciudadanos. Una democracia lo que debe buscarse son consensos racionales y especialmente donde la gente pueda también opinar. Frente a esta controversia, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que la mayor reforma laboral progresista de la historia de Colombia se discutió entre Alfonso López, el presidente, y el movimiento obrero en la plaza pública. En nuestra sección tradicional del Presidente Escucha, el senador Roy Barreras le hace un llamado al Gobierno Nacional para que radique cuanto antes las 18 reformas estructurales del Estado. No se equivoquen. Las voces del pueblo colombiano, el reclamo justo popular, hay que escucharlo y convertirlo en soluciones que son las reformas sociales que el presidente Petro quiere liderar. Claro que se necesita una reforma a la salud, sí a la reforma que mejore el sistema, no que lo acabe. Claro que se necesita una reforma laboral que garantice más empleos y empleos dignos y una reforma pensional que le dé pensión al adulto mayor, a nuestros abuelos que no la tienen. Pero las reformas implican una transición, un estudio juicioso y una buena planeación para que sean viables. Se trata de construir sobre lo construido y no de destruir lo que hoy existe, sino de mejorarlo. Listos todos en el Congreso, que es la casa de la democracia y es donde se deben hacer las leyes. Habrá reformas, gracias a los partidos de gobierno que nos acompañan en el propósito del cambio. En los últimos años, el Ministerio de Educación ha recibido cerca de 60.000 solicitudes para convalidar los estudios de educación superior que realizan los colombianos fuera del país. Estudiar un posgrado, un doctorado en el exterior puede ser mucho menos costoso que estudiarlo aquí en Colombia. Esta es una de las principales razones por las que muchos colombianos deciden adelantar sus estudios de educación superior en universidades de otros países. Pero a la hora de solicitar la validez de estos títulos académicos en Colombia, se encuentran con algunas dificultades. El grado de subjetividad con que el Ministerio de Educación Nacional está resolviendo las solicitudes de convalidación. Y por último, se demora mucho el Ministerio en resolver las solicitudes de convalidación, incluso años. Ante este panorama, dos iniciativas buscan establecer mecanismos para reconocer los estudios realizados en el exterior y facilitar los procesos de convalidación. Los colombianos que estén fuera del país puedan ser reconocidos en sus títulos, en sus saberes y en su cualificación, incluso de manera virtual. Facilitar la movilidad académica de personas cualificadas en la región e incentivar el retorno de colombianos al país son otros de los objetivos de estas iniciativas.
El contrabando de víveres, sumado a las problemáticas como la inflación y los costos de producción, han intensificado el aumento de los precios de los alimentos en la canasta familiar. Desde el Senado se trabaja con líderes campesinos para garantizar el control en la comercialización de estos productos. Las importaciones y el contrabando de cebolla cabezona es una problemática que está afectando a productores, comercializadores y a los consumidores que han visto cómo los precios se han aumentado de manera significativa en el inicio de este año. El senador César Pachón busca articular el trabajo de entidades estatales para que no se presenten más irregularidades en los costos del mercado agrícola. Con el Ministerio de Comercio Exterior, con el ICA, con el INVIMA, con la DIAN y con la Policía Fiscal y Aduanera para enterar a los nuevos funcionarios de esta circunstancia y poder hacer un bloque en unidad para enfrentar este flagelo y evitar que quiebren al campesinado. Con esta mediación se espera que los campesinos que actualmente están vendiendo su producto por debajo del costo de producción puedan contar con un mercado regulado para su comercialización. Por su parte, líderes de la central mayorista respaldan estas acciones. Nosotros tenemos que permitir que el mercado fluya, siempre blindando y protegiendo a nuestro productor nacional y buscando que el consumidor final siempre sea el más beneficiado. La carestía de los alimentos en el país es uno de los puntos que preocupa al gobierno nacional, por lo que se espera que la reforma agraria tome forma durante este año y que de esta manera Colombia pueda gozar de la soberanía alimentaria propuesta por el presidente Petro. La coyuntura económica para el 2023 no parece ser muy favorable al sector turístico del país, que hasta diciembre contó con los beneficios otorgados en medio de la pandemia. Por esto, desde el Senado buscarán que estos beneficios se mantengan y así continuar apoyando al sector. Los altos precios, el alza en las tasas de interés, entre otros factores, vienen afectando el bolsillo de los colombianos que deciden por esta época apretarse el cinturón dejando de viajar. Más aún cuando ven que los precios de los servicios de hotelería y tiquetes aéreos aumentaron. Desde Cotelco aseguraron que estos aumentos se deben a la finalización de los beneficios que se tenían con la ley del turismo. Una caída en los promedios de ocupación, al menos entre un 4 y un 2%, seguramente, como lo hemos venido planteando, explicado por esa llegada del IVA del 19% que afecta la capacidad de consumo de los hogares colombianos. Ante este panorama, desde el Senado buscan prorrogar esta ley y además trabajar en políticas que incentiven y estimulen el crecimiento del turismo en Colombia. Por eso hemos propuesto que se mantengan todos esos beneficios que se dieron en la pandemia para el turismo, que es un renglón económico muy importante para nuestro país. Cuando nos llamen en extras en el Plan Nacional de Desarrollo podamos nosotros seguir con esta discusión, porque el turismo tiene que seguir convirtiéndose en ese renglón de la economía del país que permitir una transición energética. En los próximos meses también se trabajarán en iniciativas que fomenten la capacidad de consumo de los hogares colombianos con el objetivo de dinamizar la economía. Las presidencias de Senado y Cámara presentaron un protocolo para orientar a posibles víctimas de violencia sexual en el ámbito laboral y contractual en el Congreso de la República. Lo que se quiere es incentivar el respeto y garantizar la dignidad de las mujeres que visiten el Congreso de la República. Van a tener a partir de hoy esta línea de denuncia segura para proteger su identidad si así ellas lo exigen, y nosotros como mesa directiva inmediatamente hacemos lo que debió hacerse hace 4 años o 5 años cuando se denuncian estos hechos. Esta tendrá un capítulo especial de pedagogía. Lo primero es la confidencialidad, el manejo de la información y, por supuesto, toda la ruta que brinde no solamente el empoderamiento, sino también el sentimiento de seguridad para que finalmente se pueda tramitar la denuncia. Del protocolo pueden hacer uso senadores, senadoras, representantes a la Cámara, servidores públicos, contratistas, personal de la policía y de seguridad, practicantes, pasantes y personal tercerizado, como mujeres que trabajan en los servicios generales del Congreso de la República. Y mucha atención que para agilizar el acceso a la justicia, descongestionar despachos judiciales y garantizar este derecho, el Ministerio de Justicia radicará en los próximos días un proyecto de ley que busca que algunos delitos penales sean conciliables. Lo que se quiere es que para algunos delitos tipificados como penales se puedan llegar a acuerdos que se logren concertar en centros de conciliación y o juzgados, guardando los principios de verdad, justicia y garantía de no repetición. Estamos proponiendo la habilitación de la mediación en materia penal en centros de conciliación. Esa figura ya existe en la legislación actual, pero se ha quedado sin aplicación práctica. Lograr a través de la conciliación superar cualquier diferencia, incluso
frente a la comisión de cualquier delito o de cualquier conducta punible es una sabia y saludable decisión a través de un proceso de conciliación. Para los senadores que lideran en el país el cambio de la política carcelaria, esta es una posibilidad en la que el país estaba en mora. Se necesita reestructurar el catálogo de delitos, como una demanda por alimentos en asistencia alimentaria. No tiene que pagar una pena intramural, sino necesita otro tipo de justicia, como la justicia restaurativa. El proyecto será radicado la próxima semana y estará dentro de las 18 reformas estructurales de iniciativa gubernamental. Que los animales sean tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo ha sido uno de los principales propósitos de la senadora Andrea Padilla. Ella presentó una interesante propuesta que busca generar políticas en pro de los seres sintientes. Un arduo trabajo realizó la senadora Andrea Padilla para que se incluya a los animales en el Plan Nacional de Desarrollo. Para este fin, visitó junto a su equipo diferentes regiones del país y recogió más de 2.000 propuestas ciudadanas que hoy hacen parte de la iniciativa. 5 propuestas: la definición de un ente rector dentro del Ministerio de Ambiente para implementar un sistema nacional de protección y cuidado animal. Dentro de los ejes que ejecutaría el ente rector propuesto por la senadora Padilla, se encuentran puntos tan importantes como el plan de atención integral para la fauna doméstica vulnerable, programa de atención a la fauna silvestre, lucha contra el maltrato animal y educación para la protección animal. Le quiero dar las gracias a la senadora Andrea Padilla por incluir en el plan de desarrollo a los animalitos más desprotegidos, que esto serviría para crear políticas públicas en cada municipio y así atender la gran demanda que tenemos. La propuesta que busca brindar protección y repeler el maltrato animal ha sido bien recibida por diferentes asociaciones y entidades animalistas y se espera que sea incluida dentro del plan de desarrollo, que según Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, ha recibido más de 800 propuestas de artículos hasta la fecha. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.